Bueno, hoy es el Día Internacional del Bastón Blanco. Yo les dije, el bastón que utilizan los no videntes, ¿verdad? Y tenemos la alta responsabilidad también de comunicarnos con mucha gente desde aquí, nosotros todos los días, y queremos también escuchar a gente que está en este mundo el mundo de los ciegos para muchos, pero seguramente esta gente tiene otras capacidades que nosotros no las tenemos, ¿verdad? El 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Es una fecha que representa la integración y la sensibilidad de la sociedad para con las personas con discapacidad visual. Y con nosotros, y a quien recibimos con un fuerte aplauso también, con nosotros está Alexis Duarte. A ver si le mostramos a Alexis. Alexis Duarte tiene 38 años, él es abogado, él es del Bajo Chaco, él viene todos los días a trabajar aquí a Asunción y él además es presidente de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Discapacidad visual. Esa es la terminología que debemos aprender a utilizarla. Discapacidad visual. Bueno, antes que nada, un placer, Alexis Duarte, muchas gracias. ¿Podés acercarte un poquitito más? Sí, así, okay, sí, okay. Ahí está bien. Excelente. Bueno, y está casado también Alexis Duarte, tiene dos hijas creo que. Una hija y un hijo. Sí. Una hija de 13 años. 13 años y un nene de 4. Y un cabezudo nene de 4. Sí, impresionante. Bueno, ¿qué significa rápidamente para Alexis, qué significa el Día Mundial del Bastón Blanco? Para comenzar, para romper el hielo, y cómo celebra este día la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Y mira, Bruno, agradecido por el espacio, a vos, Bruno, a tu audiencia también, por escucharnos. Y bueno, como presidente de la Unión, este 15 de octubre tenemos varias actividades también. Una de ellas es justamente poder recurrir un poco a la prensa para poder difundir esto, visibilizar un poco la situación actual de la discapacidad visual, de las personas con discapacidad visual. Y bueno, de esta manera, como te digo, estamos en varias programaciones ya que nos están dando un espacio importante, así como la tuya. Sí. Y bueno, en ese sentido, esta es la actividad, una de las actividades principales que tenemos. La otra actividad es también, la APF nos dio un espacio esta noche para poder hablar también sobre una camiseta accesible, por llamarlo así, ¿verdad? Donde los colores de la albirroja se puedan sentir con relieve, ¿verdad? Y vamos a estar ahí esta noche también, ¿verdad? Qué bueno, porque hoy juega, por supuesto, Paraguay con Venezuela a las 20 horas así mismo, en el Defensores del Chaco. ¿Y cuál es tu pronóstico, Alexis? A la pinta, yo digo un 2-0 Paraguay, tenemos que ser positivos, tenemos que ser positivos, además, estamos ahí. Sí, 2-0. Bueno, decime, volviendo al terreno, ¿qué importancia tiene para ustedes el bastón blanco? ¿Cuál es la importancia en la vida diaria y en la vida de las personas que tienen esta discapacidad visual, digamos? Y como bien, ¿verdad? Se dice, el símbolo de la independencia, de nuestra independencia, el símbolo de nuestra independencia, nuestra autonomía es el bastón blanco, ¿verdad? Hay muchos artefactos, aparatos que quieren tratar de sustituir, pero es muy difícil, ¿verdad? El bastón blanco prácticamente es una extensión más del cuerpo que uno va testeando cuando va caminando, en este caso, ¿verdad?
y va diferenciando, ¿verdad?, las dificultades arquitectónicas que se muestran, ¿verdad?, en el camino, ¿verdad? Y en ese sentido, para nosotros, este bastón que ahora está plegado, ¿verdad?, es, como te digo, ahora reitero, es el símbolo de nuestra independencia. Por eso de la Unión, nosotros estamos teniendo inclusive un servicio de OIM, Orientación y Movilidad, con una profesora. Orientación y movilidad. Una Ah. profesora que está en ese sentido también apoyando a las personas que perdieron recientemente su vista, ¿verdad? Y después de todo eso también depende de una aceptación, ¿verdad? Hay muchas personas que pierden la vista, Bruno, audiencia, y en este caso no aceptan utilizar un bastón, ¿verdad? A mí me costó, ¿verdad? A mí me costó, te cuento. Pero es vos difícil. estuviste viendo hasta los 11 11 años. años, sí, así mismo, 11 años. ¿Y después qué pasó contigo? Tuve una miopía alta en este caso, muy alta, hablamos en este caso, más en esos años, ahora tengo 38 años, allá por el 98, 99, no teníamos la tecnología todavía en ese sentido para poder reducir o cualquier situación de láser o hubo operación, ¿verdad? Bueno, y me tocó perder la vista a los 11 años, siendo un niño prácticamente. La posibilidad que tuve es de mis padres que puedan seguir luchando. Yo provengo de una familia humilde, pero muy luchadora. Fui también a Brasil, Argentina, en este caso yo tuve intervención quirúrgica, 5 intervenciones, pero no hubo caso ahora. Entonces, 5 intervenciones tuviste. Sí, 5 intervenciones quirúrgicas. No hubo caso. Y bueno, en ese sentido, ¿verdad? Después hay un momento en que llegas y, no sabes, entras en un camino, ¿verdad?, sin salida. ¿Qué vas a hacer? Y de ahí en más yo creo que la fortaleza, la fe, la creencia que uno tiene, ¿verdad?, en un superior, en Dios, en este caso, y el apoyo de la familia es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Fundamental. Decime, ¿y cómo es tu vida? Así, a grosso modo nomás, ¿cómo es tu vida cotidiana, digamos? Porque todo el mundo tiene sus días, amanece bien, otras veces amanece medio mal, el estado de ánimo de uno es cambiante, claro, en línea genérica, pero ¿cómo es tu modus operandi, digamos? Sí, en primer lugar, la persona con discapacidad visual es igual que cualquier persona, ¿verdad? Una vez amanece por ciertos problemas, situaciones, circunstancias, la vida se te presenta y uno reacciona, ya sea emocionalmente también de una manera, ¿verdad? Tratamos de vivir lo normalmente posible. De lunes a viernes yo tengo mi responsabilidad laboral, así que también hago oficina unos días con la Unión. Y bueno, ya regreso muy tarde en casa. Sí regreso, ¿verdad? Si regresás, y si no regresás, ¿dónde te quedas? No, y siempre tengo algún, ¿cómo te digo? Alguna familiar así que me dice, mira, quédate, güey. A veces terminamos tarde ya, ¿verdad? Claro, las 11, las 12. Vos sos presidente de la Unión. Sí. ¿Y cuánta gente está abocada ahí, digamos, está formando parte de esta Unión Nacional de Personas? Tenemos nuestra comisión directiva. Con discapacidad visual. Sí, con discapacidad visual. Nuestra comisión directiva. Tenemos también, en este caso, personas asociadas, ¿verdad? Ahora actualmente tenemos más de 300, pero como todos sabemos, ¿verdad? Ahora actualmente son pocos los que están trabajando, ¿verdad?, en este caso, porque tenemos a personas en el interior también que no podemos tener un alcance pleno a ellos, ¿verdad? Pero de igual manera la Unión para ellos es un referente importante como organización para promover nuestros derechos y, como siempre digo, en la sociedad debemos de tener una nucleación, porque si no estamos organizados, estamos prácticamente a la deriva. A la deriva, ¿verdad? Tenemos una representación, bien o mal, estamos peleando por nuestros derechos. ¿Y qué cantidad de gente con esta discapacidad visual existe en Paraguay? ¿Ustedes tienen así un mapeo de eso? ¿Alguna vez hicieron una suerte de estadística? Como Unión no. Tenemos como referencia el censo, ¿verdad?, que se está en Paraguay, que se ha realizado, ¿verdad?, este último censo, pero tampoco es... No es cierto. No podemos nosotros decir que tenemos, 33.000 ni 80.000, ¿verdad? Pero sí se manejan más de 50.000 personas con discapacidad visual, ¿verdad? Pero de más hecho, de 50.000. Sí. Ahí ya entra baja visión, ¿verdad? Personas ciegas, ¿verdad? Pero actualmente también nos guiamos con el índice general que da la ONU, en este caso también, que habla de una población del 10% de personas con discapacidad, ¿verdad? No visual, sino en general, ¿verdad? Entonces,
En Paraguay tenemos eso y hay muchos que no salen de sus hogares, que sus familias les sobreprotege. Es una falencia importante también de que hablar, que la gente piensa que teniéndole a su hijo así en su casa nomás, a niña no se cabe, se me embuye, a niña está peligro y le satura a su hijo, le corta prácticamente la vida. Le corta la vida. De educación, de proyección laboral, familiar, ¿verdad? Y vos estás en contra de eso. Pero totalmente, el ser humano con su mayoría de edad tiene que buscar ya también una situación diferente de su vida, ¿verdad? No estar dependiente de sus padres, ¿verdad? Esa es la autonomía, la independencia que el ser humano quiere, ¿verdad? La libertad, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? La autonomía y la libertad. Sí, Decime, sí. y esa parte de la promoción, ¿cómo ustedes promocionan estos derechos de ustedes, de las personas con discapacidad visual y las necesidades que tienen estas personas dentro de la Unión Nacional que vos presidís? ¿Cómo ustedes promocionan o hacen notar esta cuestión? En lo que más trabajamos también es en la visibilización, ¿verdad? Tratamos de visibilizarnos, de ocupar ese espacio. Por eso digo, ¿de qué nos sirve muchas veces una estructura de tener como organización una estructura de 5 o 6 pisos, de tener sucursales y no nos conoce nadie, ¿verdad? Como muchas entidades, ¿verdad? La idea es ocupar ese espacio, que se respete, que sepa la gente que una persona con discapacidad visual, si está por la calle, de repente saber cómo le puede tratar, conocer en ese sentido. También estamos impulsando en lo laboral, ¿verdad? Está la ley de inclusión laboral del 5% de personas con discapacidad en el funcionariado público. Y bueno, y de hecho que estamos acompañando también eso y de eso se trata la promoción de los derechos, de que la gente sepa sus derechos. Aquella persona que queda así en el interior del país muchas veces ni escucha que tiene derecho de gratuidad de pasaje en todo el territorio nacional. 5% del funcionariado público debe de ser obligatoriamente persona con discapacidad. Y muchas leyes que le amparan, ¿verdad? Pero en ese desconocimiento muchas veces la gente no sabe, ¿verdad? Y decime, y los principales desafíos, y con esto termino, querido Alexis, esos principales desafíos que enfrenta la comunidad con discapacidad visual, digamos, ¿cuáles son? Los desafíos actualmente es del apoyo que podamos tener, ¿verdad? Nosotros sí reconocemos, tenemos un subsidio estatal, un aporte del Estado ¿sí? que nos ayuda a mantener prácticamente lo administrativo, ¿verdad? De pagar un alquiler, una secretaria, una orientadora, porque entendamos de que las ONG se crean justamente cuando hay ausencia del Estado. Cuando el Estado no puede cubrir como papá de Estado, entonces le subsidia a una organización para que pueda ver, ¿verdad? Entonces en ese sentido partamos de ese lado de que, pero nunca satisface toda la demanda que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Porque la movilidad, vos sabés que en el interior del país, para una captación de repente, eso cuesta, ¿verdad? Y tratamos de ver prioridades dentro de las prioridades, ¿verdad? Que tenemos. Ahora estamos apoyando, por ejemplo, el deporte, porque estamos reconociendo que el deporte ha tenido un espacio importante, como el futsal de ciegos, el atletismo también, personas con discapacidad visual. Estamos también apoyándole, según nuestra posibilidad, al goalball, que es una disciplina también de personas con discapacidad visual. Bueno, ahí está también Melissa Tilner, que es una campeona, Melissa. Sí, ella está también como representante para atlética. Nos representó dignamente allá en Europa y todo eso. Así mismo. Bueno, querido Alexis, tienen que volver todos. Claro que sí, Bruno. Alexis Duarte, un capo, te felicitamos realmente. Y vos sos abogado y vos venís del Bajo Chaco todos los días. Así mismo. Y tenés una oficina acá en la Asunción. Sí, en la Unión tenemos una oficina. Y también mi trabajo. ¿Y tu trabajo lo haces ahí o aparte? No, aparte, totalmente aparte. ¿Ah, sí? ¿En otro lugar? Sí, como abogado y te contratan a vos. Sí, estamos siempre... Bueno. Qué bueno, te felicitamos, querido Alexis. Vamos a dar paso seguidamente a Elis Schubert. Bueno, y ahora con nosotros, siguiendo el esquema aquí organizado por nuestra producción, por el Día Internacional del Bastón Blanco, estamos con, Elis
Schubert. ¿Cómo te va, Eli Schubert? Acércate un poquitito más, Eli. Un poquitito más, y eso. Schubert, vos tenés el mismo apellido que el gran compositor, entonces, Schubert. ¿Es así o no? Sí, yo desciendo de esa familia. Ah, vos descendés de esa familia. Sí, a Dios gracias. Bueno, qué fabuloso. O sea que vos tenés raíces germanas. Así mismo. Raíces germanas. Encargada de la secretaría. Elis Schubert es encargada de la Secretaría de Trabajo Social de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Bueno, y vamos a preguntarte, a ver, Elis, ¿ha mejorado la implementación? Porque uno ve caminando, ahí teníamos a alguien caminando y hay como una suerte de baldosas, unas baldosas podotáctiles en espacios públicos que hacen que la movilidad de todas estas personas con discapacidad visual sea, digamos, más fácil. Me imagino que es así. ¿Existe esto acá en Asunción? Hay esa... Vos sos de Villa Elisa, me parece. Sí, soy de Villa Elisa. Eli Schubert, sos de Villa Elisa. ¿Y en Villa Elisa existen esas baldosas podotáctiles? ¿Y en Asunción también o no existen? Antes que nada, muy buenas tardes a toda un placer, la audiencia. un placer. Bueno, yo en Villa Elisa todavía no encontré las baldosas táctiles. Ahora sí en Asunción, en una empresa X, ¿verdad? Ahí sí. En la zona, acá cerquita, sí hay una empresa que sí ya tiene las veredas. Y podés nombrar si sabes el nombre, sin ningún problema. No. Bueno, no importa. Ahí, bueno, lo cierto y lo concreto es que sí, esa empresa ya tiene, creo que se está implementando de a poquito, pero se está haciendo algo y eso es importante. Lo que sí, yo noto las ausencias de las baldosas de alerta. ¿Sí? ¿Y cómo son las baldosas de alerta? Las baldosas de alerta no tienen los relieves en forma longitudinal, digamos. Es que son rectangulares, ¿verdad? Son rectangulares. Y las baldosas de alerta tienen como puntitos. Sí. Y generalmente están ubicadas, o deberían de estar ubicadas en nuestro país, en lugares donde se va a cruzar la calle, cuando uno va y acá a no se aplica eso. Y acá no se aplica eso. O muy poco se aplica. Y yo creo que se está trabajando en ello, pero yo personalmente todavía no encontré las baldosas de alerta. Bueno, sí. Baldosas de advertencia o baldosas de alerta tienen un patrón de líneas o puntos que indican peligro, como la proximidad de un cruce peatonal o un cambio de nivel. Ahí está en pantalla estas baldosas están en pantalla. Baldosas de guiado presentan un patrón continuo que orienta a las personas hacia una dirección específica y los materiales suelen fabricarse, estas baldosas, con materiales resistentes y antideslizantes, lo que garantizan tanto la durabilidad como la seguridad. ¿Y cómo se ubican estas baldosas? Se instalan en espacios públicos como aceras, estaciones de metro, aeropuertos, edificios públicos, etcétera. Y bueno, en cuanto a la seguridad, ayudan a prevenir accidentes al alertar sobre peligros inminentes. Y autonomía, facilitan la movilidad independiente de las personas con discapacidades visuales. Y la inclusión es fundamental, fomentan un entorno más accesible y amigable para todos. Fomentan un entorno accesible y amigable para todos. ¿Ustedes se sienten más seguros con estas baldosas podotáctiles? Sí, porque es un guía para nosotros. Quería agregar un poco también de que esas baldosas tienen colores para las personas con baja visión. Generalmente depende de cada país, pero tonos amarillos. En Brasil, por ejemplo, se utiliza el
el rojo, el azul o el amarillo. Va a depender de qué tipo de piso de base tiene para que pueda hacer un contraste y eso le pueda ayudar a la persona. Qué interesante lo que decís. ¿Dónde se aplica el rojo? En el Brasil. En el Brasil. En el Brasil se utiliza mucho, conozco la ciudad de São Paulo, por ejemplo. Todas las aceras tienen el piso táctil, ¿sí? También las estaciones de metro, todo lo que son las ferroviarias. Ferroviarias, Sí. Ahí tenemos las imágenes de estas baldosas. ¿Y ustedes cómo hacen? Vos que venís de Villa Elisa, vos venís en colectivo. Sí. ¿Y cómo haces? Yo camino. Hay que destacar también que lastimosamente los municipios no trabajan o trabajan poco en que el frentista pueda tener sus veredas en condiciones. Claro. Entonces yo voy bordeando la calle, ¿verdad? Y yo camino 8 cuadras de mi casa para llegar a la parada y trasladarme a mi trabajo, ¿verdad? Así, ¿en qué trabajas? Yo... Claro, dijimos ya. Vos sos la encargada de la Secretaría de Trabajo Social de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Sí, eso es dentro de la organización, independientemente a mi trabajo particular. ¿Y cuál es tu trabajo particular? Yo soy funcionaria de la Secretaría Nacional Antidrogas, soy trabajadora social. ¿Ah, sí? Sí. Qué espectacular, che. Así que, ¿y hace cuánto que estás ahí? Hace 8 años. 8 años. Sí. Bueno, merece un aplauso ella. Bueno, y Eli, muchísimas gracias. ¿Y vos hablas alemán también o no? No. Lastimosamente la cultura, yo creo que... ¿Y por qué no hablas alemán si tenés un apellidazo alemán? Schubert. Bueno, yo creo que, según la historia, vendría a ser mi bisabuelo, es el hermano de Frank Schubert, ¿sí? Ah, sí, tu ellos bisabuelo. se separaron, sí, ellos se separaron por la guerra. Ah, sí. Y mi bisabuelo vino a Paraguay, ¿sí? Sí. Y yo creo que tenían muchos temor, celos, entonces ellos no querían que nosotros aprendiéramos alemán. ¿Y la música te gusta? Me encanta. Canto algo, pero no profesionalmente, pero ¿Qué sí me cantás, gusta por ejemplo? mucho. ¿Qué cantás? A ver. Canta un poco algo así, que lo que te salga, ¿no? un trocito. Algo, a ver. Algo que me salga. Algo que te salga, a ver. Fuerza, Elis. A ver. ¿Una canción de Janet podría ser? Sí, ¿cómo no? ¿Chiquitito? Sí, ¿cómo no? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Muy bien. Qué linda voz, Elis. Bueno, el apellidazo tuyo, Schubert, así que tenés que cantar una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. La última consulta. Sí. ¿Vos sos ciega de nacimiento? Sí, yo tengo un problema de nacimiento. Sí, cuando era pequeña, en aquella época, ¿verdad? Era muy escasa todo lo que se refiere a diagnóstico más certero. O sea, lo que a mí me diagnosticaron es que... voy a contar que mi mamá me tuvo con force en aquella época. Se estilaba, digamos, esa metodología de parto. Y también hay que decir que en ese estilo de parto muchos niños quedaron con discapacidad, ¿verdad? ¿Ah, sí? Entonces yo soy, digamos, un poco consecuencia de aquel force. Sí, de aquel nacimiento de esa manera. Sí, de esa manera, y entonces hay un pequeño problemita entre el cerebro y la parte visual, digamos, en los nervios ópticos, ¿verdad? Bueno, te deseamos lo mejor y que queremos que vuelvas, Eli, por favor, así como Alexis, también le invitamos que vuelvan otra vez acá porque ustedes son testigos de un mundo muy seguramente para ustedes normal, para nosotros extraño, pero así como ustedes nos ven a nosotros de manera extraña,
Pero eso quiere decir que, bueno, todos somos paraguayos acá, vivimos en este país y tenemos que ayudarnos, tenemos que solidarizarnos y tenemos que hacer que las cosas se allanen, sobre todo esto de las baldosas podotáctiles, que son más que necesarias para la gente que necesita o utiliza el bastón blanco para desplazarse, porque si no tenemos eso, ¿verdad? Evidentemente va a ser mucho más difícil toda la historia. ¿Es así o no? Asimismo, también ya se tienen los bastones verdes, que son para personas con baja visión. Es un bastón que se está implementando de a poquito, pero queremos que la gente conozca el bastón blanco, que es, digamos, el símbolo de la persona con discapacidad visual, y también que vaya identificando de a poquito el bastón verde, porque aquella persona que tiene baja visión también necesita ayuda en las calles, ¿verdad? También necesita ayuda. ¿Y a vos te ayudan cuando llegás y estás esperando el colectivo, tenés que cruzar la calle? ¿A vos te ayudan? Generalmente sí. De repente la gente que me ve cruzar todos los días o que me ve bajar del bus todos los días en la dirección de mi puesto laboral, por ejemplo, sí o sí ya me ayudan a cruzar porque me ven todos los días, ¿verdad? Claro. Y en todo caso que no me ayuden, yo pido ayuda, o sea, no hay de otra. Sí, claro que sí, generalmente ayudan. Ayúdenme, decís. Hola, ¿me puedes ayudar a cruzar la calle, porfa? Y ya está. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Eli Schubert. Bueno, y va a estar con nosotros Tom Jones a través de nuestro especial con todas sus canciones. Vamos a contar su vida este sábado a las 14. Y también invitamos aquí a nuestros amigos Elis, Alexis y Sergio Benítez, de que estén atentos a Tom Jones, que canta una maravilla. Sergio Benítez está ahora con nosotros dentro de este marco del Día Internacional del Bastón Blanco. Sergio Benítez es abogado, tiene 52 años y miembro de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Antes que nada, bienvenido, Sergio. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Excelente. A ver, ¿qué mensajes vos darías en este momento para fomentar todo esto, para que la gente en líneas genéricas tenga mayor comprensión sobre la vida de las personas con discapacidad visual? Porque a veces no nos damos cuenta nosotros. Cada uno tiene sus ¿cómo que se llama? La piedra en el zapato, ¿verdad? Cada uno tiene sus cruces. Totalmente. Por ejemplo, yo soy insulino dependiente, por ejemplo, que vos sabés que no es fácil ser diabético, porque sí, también, ¿verdad? Entonces, y cada uno tiene sus bemoles, como quien dice. Pero en el caso de ustedes, a ver, ¿qué vos aconsejarías? ¿Cómo podrías vos, digamos, manifestar el sentimiento de ustedes para con todas las personas, compatriotas en su gran mayoría, que ahora están escuchándote, en este caso, querido Sergio? Perfecto, bien. Gracias por la invitación. Bueno, el tema de la discapacidad visual en Paraguay es un tema bastante complejo, muy complejo, debido a que hasta hace pocos años, tener una discapacidad era una culpa, como un pecado. ¿Ah, sí? Claro, mucha gente creía que por algo te pasaba algo o adquirías una discapacidad y se pretendía esconder. Ocurre todavía por ahí en el interior, en algunos lugares, que la discapacidad es todavía como una cuestión limitante, ¿verdad? Hoy por hoy, con estos nuevos paradigmas, y hablando de inclusión, porque Paraguay firmó y ratificó la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, entonces se está trabajando con respecto a la inclusión de las personas dentro del ámbito de la sociedad, y el Estado tiene una obligación de lograr esa plena inclusión. Esa plena inclusión. Totalmente. Y tenemos un proceso, estamos viviendo ese proceso, estamos de a poquito ganando espacio, que la gente
es una ironía, ¿verdad? Que visualice a las personas ciegas. Sí. Y el bastón blanco es una manera también de identificar a esas personas, ¿verdad? Y nació así, o sea, el bastón blanco nació como identidad, ¿verdad? Una manera de poder darse cuenta de que hay una persona con discapacidad y las que tengan la voluntad o el interés de ofrecerse a ayudar a cruzar la calle, a tomar el colectivo, a realizar alguna gestión, pueda entender que esa persona... en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad adquirida, ¿verdad? Ah, sí. Y tengo movimientos... O sea, vos naciste con visión. Correcto. Y me quedé ciego a los 23 años. 23 años. Así mismo. ¿Y qué te pasó? Una enfermedad de la retina degenerativa que fue bastante rápida. Me fui a la Argentina, vino una persona de España, hay una clínica en Barcelona experta en retina. Entonces, bueno, lamentablemente no se pudo hacer nada. Ya era tarde. Pero bueno, ahí empezó... Pero vos tenés la noción de lo que pasa en todas partes. Totalmente. Eso me permite a mí tener gran independencia. Digamos, uno no es totalmente independiente. Siempre tenemos un cierto grado de dependencia de muchas cosas, ¿verdad? Pero, digamos, me permite tener cierta autonomía. Yo soy abogado litigante, trabajo con otro abogado. Abogado litigante, ¿no? Correcto. Qué capoche. Y entonces, bueno, me permite moverme de cierta forma. Y hoy por hoy la gente por ahí tiene un poquito más de empatía. Te ven en la parada, te preguntan. A veces el chofer tiene la voluntad de dejarte en un lugar. Hay una anécdota muy graciosa que le pasa a la mayoría de las personas ciegas, que el chofer de colectivo cuando te va a bajar te deja al lado de un poste, o sea, de una columna de un poste, ¿verdad? No sé, deben pensar que para que te agarres o que no te caigas, pero bueno, como referencia, digamos. Sí, el colectivo, o sea, el chofer del colectivo. Exactamente, te dan como referencia eso, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, acá visualmente ahora ciertos códigos acerca del bastón blanco. Correcto. Habían también unos bastones de colores ahí. Había uno verde, había un color con rojo y blanco. Con rojo. Y tenés el otro blanco, totalmente blanco, y había el otro negro. ¿Y qué diferencias hay entre estos bastones? Entre estos bastones, bien. Por ejemplo, el negro, ¿qué significa el bastón negro? El bastón negro es, generalmente las personas vienen asociadas a también cuestiones motrices. Entonces, esas personas también utilizan como bastón de apoyo. También se utiliza el gris, ¿verdad? Ícono universal de discapacidad visual, dice el color negro. Y el blanco, persona ciega, dice. Totalmente ciegas. Totalmente ciega. ¿Y el blanco y rojo? El blanco y rojo de sordo ceguera. Sordo ceguera, o sea, claro. Sordo muda sería. Exactamente. Que tiene un problema, una persona hipoacúsica. Porque la audición también uno puede tener en forma parcial o total, ¿verdad? Y el color verde es persona con baja visión. Así mismo. Y si uno tiene baja visión, ¿qué ve uno? ¿Bultos? ¿Sombras? Es que no existe todavía un parámetro como para que determinar, porque hay personas que con el anteojo puede llegar a corregir esa baja visión, ¿verdad? Y hay otras particularidades, o sea, según la patología, uno puede tener visión tubular o pérdida de visión periférica, o solamente tener visión periférica. Entonces, a partir de un diagnóstico se puede determinar quién es una persona con baja visión, ¿verdad? Y es una herramienta el bastón verde, ¿verdad? A modo de distinguir a esa persona para que también se les pueda brindar una ayuda o se puede identificar que esa persona tiene una dificultad y bueno, tener ese cuidado, ¿verdad? Decime, Sergio Benítez, ¿cómo se puede mejorar la educación y la sensibilización sobre la discapacidad visual en la comunidad? Y también, ¿qué papel juegan los medios de comunicación para que esto se promocione y para que esto también llegue a buen puerto para con las personas en línea genérica, ¿verdad? Porque todos en todas las familias, en cada familia existe alguien con seguramente con este tipo de dificultad. Entonces, la gente tiene que estar de llena atendiendo este tipo de cosas y... Por eso, mira, el conocimiento abre puertas, ¿verdad?
Esto, por ejemplo, es fundamental, esto que ustedes hacen de hacer conocer que existimos, que somos parte de la sociedad, que tenemos derechos como todos. Y la educación, bueno, en Paraguay tenemos todavía un trabajo bastante arduo al respecto. Todavía se tiene que lograr la inclusión de las personas con discapacidad visual en aula, porque como tenemos requerimientos específicos con respecto a la discapacidad, personas que nacen con discapacidad visual, o sea, personas ciegas de nacimiento, entonces para poder adquirir la lectoescritura utilizan el braille. Y el braille, sí, claro. Y es el método por el cual se aprende, ¿verdad? Y los docentes por ahí no manejan eso, no manejan ese sistema. Y también el miedo, ¿verdad? O sea, el miedo es un limitante. ¿El miedo para quién? Para los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fui funcionario del Ministerio de Educación, estuve en la Dirección General de Educación Inclusiva, y lo que veía que era el bloqueo, ¿verdad? La negación de trabajar con personas con discapacidad, en general, ¿verdad? O sea, no solo visual. ¿Por qué? Porque ya de por sí les cuesta el manejo con los chicos. No quiero utilizar la palabra normal porque todos somos normales. Claro, por supuesto. Simplemente que por ahí con niños que no posean discapacidad así diagnosticada, vamos a poner de esa forma. Entonces ese miedo... con chicos corrientes, supuestamente. Exactamente. Y con ese desconocimiento es lo que hace que, bueno, por ahí no quieran tener un niño con discapacidad en aula. Y la idea es que todos podamos estar en igualdad de condiciones. Eso también va a permitir que los otros chicos también tengan ya trato y se acostumbren y sea algo normal, ¿verdad? Que entendamos que hay una diversidad, ¿verdad? Así como usted dijo... ¿Cómo vos te divertís? Música, encuentro con amigos, asado. Yo hago asado, por ejemplo. ¿Vos hacés asado? Sí. Me quemo todos los dedos, pero hacemos asado. No, pero vos sabés que observándote... Sí. Completamente vos no aparentás que tengas ahí está. una discapacidad visual. Bueno, y usted es un claro ejemplo de que tenemos como marcado pautas, ¿verdad? Y existimos, dentro de la discapacidad existimos distintos tipos de personas también, ¿verdad? Pero como te dije en principio, adquiridas y otros que ya de nacimiento, ¿verdad? Entonces, yo en mi caso, como ya casi de adulto, adquirí la discapacidad. 23 años tenías. Así mismo. Y entonces eso hace que tenga gestos, movimientos, porque el aprendizaje viene por la visión. O sea, por la visión viene el aprendizaje. Y entonces uno aprende a moverse, a gesticular. Los bebés aprenden los movimientos de los padres. Sí. Entonces se adquiere el conocimiento, el primer punto es a partir del oído y la vista. Qué interesante lo que estás diciendo. Y un instrumento, vos no tocás, vos no cantás, no en tocás. En algún momento estudié, toqué trompeta, porque pasa esto, ¿verdad? Yo cuando me quedé ciego, hice rehabilitación en un instituto y el ámbito en esa época, yo me quedé en el 95, me quedé ciego, ¿verdad? En ese tiempo todavía como que no era muy grande el espectro para las posibilidades de trabajo para las personas ciegas, ¿verdad? Entonces era o la música, o las letras, o las leyes. Era muy limitado, muy acotado. Entonces intenté tocar la trompeta, pero bueno, desafinaba a los vecinos. Junté mucha verdura, ¿verdad? Le torturé a todo el mundo. Entonces, juntaste mucha verdura. Claro. Entonces, y después de varios baldazos de agua, dije, bueno, las musas no están conmigo, abandoné la música, ¿verdad? Y opté por las leyes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Querido Sergio, es tirano el tiempo. Pero hoy dimos un espacio muy importante a estos nuevos amigos que conocimos en el día de la fecha. Hoy es el día y espero que todo el mundo tome también esto como una, ¿cómo que se llama? Como una asignatura pendiente. Hay mucha gente que no se da cuenta que tiene que abrir ese espectro justamente de solidaridad también, y porque en su mundo tenemos seguro alguien que tiene una discapacidad visual y tenemos que apoyar a esa gente. Hoy es el Día Internacional del Bastón Blanco
Y estuvimos con estos amigos: Sergio Benítez, abogado, 52 años, Elis Schubert, también encargada de la Secretaría de Trabajo Social de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual, y una cantante fabulosa, Elis Schubert, y Alexis Duarte, abogado con 38 años y presidente de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Bueno, y esperemos que las autoridades nacionales, a quienes va a llegar este material, también tengan la visión, entre paréntesis, de hacer que toda esta gente que es paraguaya, que es compatriota, que está viviendo y sintiendo en este suelo guaraní, sea mejor custodiada, mejor apoyada, y partiendo de la base, por ejemplo, de esas famosas baldosas, las baldosas podotáctiles, que son fundamentales para que la gente que tenga su bastón o que tiene su bastón pueda desplazarse con más holgura, digamos, y con más facilidad y con más inclusión. Así que a las autoridades que puedan llegar a ver este material, es esa la petición de un ciudadano raso como quien les habla, como el que les habla, Bruno Masi, para tratar de unir cabos, juntar fuerzas todos y llevar adelante esto que también forma parte de nuestras existencias diarias, el mundo de las personas con el bastón blanco, que forman parte de nuestra sociedad.